Mientras la bolsa de valores sufría una caída masiva el pasado miércoles 27 de enero, una acción en particular subía su precio de manera exponencial, sin un aparente fundamento en la bolsa. Puede que este evento sea el inicio de algo catalogado como algo histórico para Wall Street, y en este momento se están preguntando si sería algo infundado por las noticias como una posible manipulación del mercado de valores por medio de las redes sociales. Quédate en este video donde te contaré qué es lo que se esconde detrás de esta escalada grande de GameStop en tan solo una semana, superando incluso a los grandes rendimientos rápidos que habían tenido en algún momento las criptomonedas como el Bitcoin. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. El objetivo del canal y de los videos es que pierdas ese miedo que algunas veces generan las finanzas personales y las inversiones. Si crees que este tema te podría interesar y aprender mucho más, no olvides suscribirte al canal por si aún no lo has hecho. Vamos entonces. Primero que todo, ¿qué es GameStop? GameStop es una reconocida cadena de tiendas de venta de videojuegos, consolas y accesorios, y que en el último tiempo precisamente no había tenido o no venía teniendo muy buenos resultados porque su modelo de negocio se fundamenta en los locales físicos, en los centros comerciales o superficies grandes. Es decir, para tú comprar o alquilar un videojuego tienes o tenías que dirigirte a una tienda física para poder adquirirlo, y podríamos asemejarlo a algo como al Blockbuster de los videojuegos. Ese modelo de negocio sabemos que Blockbuster se fue a la quiebra, por lo tanto este modelo actual de negocio de GameStop no tiene mucho sentido. Para hablarles un poquito de números, por ejemplo, en el 2007 esta acción llegó a valer $62, pero en marzo de 2020 su valor rondaba ya solo los $3,50 por acción. ¿Y qué es lo que pasó particular esta semana? En solo una semana de este año 2021, la acción de GameStop, que venía revalorizándose un poco, pasó de valer $40 hasta llegar incluso a los $376. Definitivamente eso fue un crecimiento totalmente loco, como lo podemos ver en los gráficos. Pero entonces, ¿qué hay detrás de esta gran revalorización de las acciones de GameStop? Al parecer, un grupo de internet, como muchos de los que hay en la actualidad y que es denominado Wall Street Bets, por medio de Reddit, empezaron a generar unas conversaciones y discusiones en estos foros de algunas acciones en particular, específicamente de la acción de GameStop, y comenzaron a promover como una especie de movimiento en masa para comprar estas acciones, logrando mover los valores a unos precios históricos en una dirección alcista, generando como una especie de manipulación, pero sin ser específicamente una manipulación del mercado. Incluso por esos días, el multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, también tuiteó al respecto de GameStop, simplemente mencionándolo. Pero ese tweet probablemente también pudo ser considerado como uno de los disparadores de este fenómeno de GameStop para que comenzara a crecer su valor y sus compras de acciones a un ritmo acelerado, pues Elon Musk tiene en su cuenta de Twitter más de 40 millones de seguidores. Recuerda, si te está gustando el video, darle un like y suscribirte al canal por si aún no lo has hecho. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, los movimientos de las redes sociales, el tweet de Elon Musk, y según las informaciones recopiladas y los mismos comentarios de muchas de las personas de Reddit, que a principio de la semana acumulaba más de 2 millones de usuarios, se está percibiendo como una batalla de masas entre Wall Street y las personas del común, pero específicamente en Wall Street con sus fondos mutuales o sus fondos grandes de inversión, y las nuevas generaciones como los millennials y la generación Z. Estas generaciones precisamente tomaron esto prácticamente como un juego, y entre todos los usuarios, y para ponerse de acuerdo para comprar las acciones de GameStop, lograron mover la acción a su favor. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se enteraron que algunos de estos fondos de inversión estaban posicionados en corto para las acciones de GameStop. ¿Y qué quiere decir posicionados en corto? Estos fondos estaban esperando, teniendo en cuenta este modelo de negocio degenerativo con el tiempo y que su acción venía cayendo, ellos esperaban que cayera aún mucho más. Entonces lo que hicieron fue colocarse en una posición a cierto valor de la acción esperando que bajara mucho más. Eso es lo que se denomina posicionarse en corto en una acción. Pero esta salida en compra en masa de millones de personas, al poner cierto capital y establecer que solo querían comprar la acción y no vendían, lograron mover la acción en el sentido contrario a la que estos fondos estaban esperando, generando millonarias pérdidas para algunos de estos fondos, e incluso algunos ya se fueron
fueron a la quiebra, pues se habla de pérdidas de más de 7 billones de dólares. Y dentro del movimiento también se han sonado algunas acciones como las de los cines de Estados Unidos de AMC, Nokia y BlackBerry. Sin embargo, en este caso nos estamos enfocando en las acciones de GameStop. Y te pregunto, ¿tú crees que esto se puede denominar una manipulación del mercado? Déjalo acá en los comentarios y charlamos. Ahora, pero también voy a explicar por qué son tan grandes esas pérdidas cuando se espera que una acción baje. Voy a poner el ejemplo con una acción que por ejemplo valga $100. Cuando tú compras una acción de $100 esperando que suba su precio, lo máximo que puedes perder es que no suba, sino que baje. Y lo peor que puede pasar es que esa empresa, por ejemplo, se vaya a la bancarrota o se vaya a quiebra y que la acción ya no valga $100, sino que valga 0. En ese caso, lo que puedes perder es $100 que fue tu inversión inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando te posicionas en corto en una acción? Tú dices, esta acción vale $100 y espero que en el tiempo valga $70, $50 o $30. Quiere decir que va a perder valor esa acción y tú vas a ganar esa diferencia de esa acción. En ese caso, lo que se hace es prestar esas acciones y luego cuando caiga al valor que tú considerabas, las compras y las devuelves y te ganas todo ese diferencial. Pero entonces, si compras una acción de $100 y en vez de bajar, no baja ni a 80, ni a 70, ni a 20, ni nada, sino que antes sube, empieza a subir a 150, 200, 300, 10.000. ¿Cuál es el techo de que suba esa acción? Es prácticamente infinito. Entonces, cuando tú te posicionas en corto y la acción no cae, sino que antes empieza a valorizarse, como es lo que pasó con GameStop, y se valorizó por mucho, estos fondos empiezan a perder demasiado dinero. Y como ellos para poder salirse de esa posición tenían que comprar las acciones, pero nadie estaba vendiendo, el precio seguía subiendo y subiendo. Esto generó un efecto dominó y la quiebra de algunos de estos fondos. Y para terminar de mirar los datos relacionados a estas acciones de GameStop, la cantidad de movimientos de estas acciones fue incluso superior a las acciones que generalmente se transan en la bolsa de Apple, Microsoft, que son acciones muy conocidas y muy operadas en el día a día. Las acciones de GameStop tuvieron más de 12 veces el volumen de su movimiento normal, y eso que ya venía con una pequeña alza porque en los foros se venía hablando un poco de esta acción y ya se esperaba que era lo que venía, solo que esa semana del 27 de enero fue donde todo reventó. Ha sido tan llamativo este evento que ha pasado en la bolsa de valores este año que generó la alerta de la misma Casa Blanca. Todo esto por el poderío que hoy tienen las redes sociales. Ahora, independiente de toda esta movida, de toda esta especulación o posible manipulación que están entrando a discutir, lo importante es cuando tú vayas a invertir, siempre hagas unos análisis fundamentales y precisos de cada acción, de cada compañía y del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque ese tipo de movimientos que tienen esas circunstancias de subidas tan repentinas y tan rápidas, en algún momento tendrá que caer. Y así como muchos están ganando y se están haciendo millonarios en este momento, va a haber otros que prácticamente van a perder mucho dinero. Y no solo los fondos mutuales o los fondos de inversión, sino gente del común. Entonces esto podría denominarse casi como un movimiento tipo burbuja o tipo pirámide. Ahora, no quiere decir que lo que esté pasando sea ilegal. Simplemente es un grupo de gente que por medio de las redes sociales se puso de acuerdo para adquirir cierta acción de cierta compañía. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo para que estas compañías y estas empresas como GameStop vuelvan a recuperar su valor original en el mercado. Como puedes ver en este gráfico, GameStop tuvo una recuperación grande en esta parte de la semana, aunque volvió a revalorizarse. Quiere decir que este movimiento todavía está moviéndose con fuerza, esperando a ver cuál podrá ser el desenlace y en qué momento sucederá lo que muchos temen, la corrección real de GameStop. Recuerda que adicional hay temas financieros muy importantes a analizar en las acciones y más cuando tú quieres invertir a largo plazo. La bolsa de valores de Estados Unidos está compuesta por más de 3.500 empresas, muchas de ellas con gran potencial de crecimiento y entre otras empresas sólidas que encontrarás que te hacen un pago de dividendos recurrente o empresas que definitivamente en unos años transformarán sus negocios, sus modelos o sus industrias y tendrán revalorizaciones muy significativas. Entonces, invertir en las acciones no es apostar. Lo que se está viendo con este tipo de movimientos demuestra sin duda el gran poder que tienen hoy en día las redes sociales y cómo nuevas generaciones como los millennials y la generación Z pueden organizarse y mover muchos factores a su favor o incluso en su contra. Sin embargo, serán los entes reguladores
contadores quienes tendrán una palabra definitiva a este caso. Por lo pronto, tu enfoque de inversión y crecimiento financiero debe estar estructurado, planeado, con una metodología y con conocimientos básicos que aquí en el canal de Inversión Inteligente te explico constantemente. Así que suscríbete. Ahora te pregunto, ¿te parece que la bolsa de valores y los nuevos inversores provocarán más movimientos de este tipo? Comparte tu respuesta en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, regálame un like y compártelo con los amigos y familiares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.